Ya, vamos a comenzar, vamos a orar antes de empezar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de adoración, de exaltar tu nombre, de recordar quién eres tú, Señor. Y gracias, Señor, por recordarnos nuestro primer amor a ti, Señor, por exigir que volvamos nuestro corazón a ese primer amor, Señor. Y yo me presento delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, que seas tú, Señor. Yo no quiero hablar con humana sabiduría, sino que quiero hablar con el poder del Espíritu Santo. Que seas tú revelándote, Señor, mostrándote a nosotros, mostrándonos quiénes somos delante de ti, Señor, y enamorándonos más de ti, Señor. Todo esto, Señor, yo te pido y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como ya la Cotita mencionó la semana anterior, ¿cierto? Hablamos de lo que Salomón, el rey Salomón, hizo delante del Señor, pidiendo un corazón que sabe oír, y que eso significaba que sabía oír la voz de Dios. Pero dentro de la prédica hubo un paréntesis, y ese paréntesis estaba centrado en Hebreos capítulo 5. Y se hablaba de la herencia que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, y que Jesucristo viene de la orden de Melquisedec, y que nosotros pertenecemos como sacerdotes a la orden también de Melquisedec, y que es una orden de sacerdotes que están fundamentados en la obediencia al Señor. Entonces quiero tomarme de eso y ampliar un poco acerca de este tema y poder realmente entender qué significa eso para nosotros. Porque muchas veces leemos cosas en la Biblia y las seguimos de largo porque no caemos en cuenta lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Entonces, yo pido al Señor por revelación del Espíritu Santo que no sea algo que quede en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, sino que algo que descienda a nuestro corazón y que traiga transformación. Así que primero que nada vamos a partir explicando quién es Melquisedec. Y Melquisedec es Cristo mismo. Y quiero que veamos Génesis 14, del 17 al 20. Poniéndonos en contexto, Abraham, había ido a una guerra, habían venido los reyes de Kedorlaomer con otros pueblos más, se habían unido y habían atacado a Sodoma y Gomorra. Entonces, y habían tomado presos al pueblo de Sodoma y Gomorra, y entre esos estaba el sobrino de Abraham llamado Lot. Entonces Abraham toma a su gente, va a la guerra, el Señor va con él y logra liberar a la gente de Sodoma y a su sobrino Lot. Entonces, luego de esta victoria, dice en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la única aparición que hay en la Biblia
acerca de este rey y sacerdote llamado Melquisedec. Luego, si vamos al Salmo 110, desde el versículo 1 al 4, dice: Jehová dijo a mi Señor. Es un salmo escrito por el rey David. Y al decir Jehová dijo a mi Señor, nos podemos dar cuenta que David está teniendo una visión acerca del Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, siendo rey, él no tenía otro Señor. Y si Jehová, Dios, le estaba hablando a su Señor, es porque Dios le estaba hablando a Jesucristo. ¿Ya? ¿Y qué le dijo el Padre a Jesucristo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la segunda mención que existe en la Biblia acerca de Melquisedec. Y luego, si vamos a Hebreos 7, en Hebreos hay una explicación magistral acerca de quién es Melquisedec, la explicación de que él es Cristo y la explicación del valor de que él sea el sacerdote. Entonces, en Hebreos 7, desde el versículo 1 en adelante, vamos a empezar a leer. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí tenemos este rey y sacerdote, tiene por nombre Melquisedec. El significado de Melquisedec aquí dice que es Rey de Justicia. Rey de Justicia es uno de los nombres dados a Cristo. Luego dice que significa también Rey de Salem. Y dice, esto es Rey de Paz, que también es uno de los nombres dados a Cristo. Y entonces este rey que se aparece a Abraham y que de la nada aparece en una historia sin explicar de dónde viene ni hacia dónde va, se aparece como rey y como sacerdote, y Abraham va y le da los diezmos, y este rey y sacerdote bendice a Abraham. Luego dice que, y fíjense que Salem es parte del nombre de Jerusalén, ¿ya? Es uno de los nombres dados o mencionados en la Biblia para hablar de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién es el rey de Jerusalén? Cristo. ¿Ya? Ahora dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. ¿Por qué dice esto? El pueblo hebreo tiene como costumbre escribir la genealogía de su pueblo. En la Biblia podemos encontrar la genealogía desde Adán y Eva hasta Abraham, y de Abraham
hacia toda su parentela en adelante. Y ellos tienen libros y libros, o tenían, porque ahora estas cosas ya no están, pero tenían libros y libros donde tenían escritas las genealogías de todas las familias del pueblo de Israel. Pero en el caso de este rey, Melquisedec, no existía esa información. No había una genealogía. Era el gran misterio de Melquisedec, de dónde venía, hacia dónde iba, y no hay registros de un principio de días, o sea, de un nacimiento, ni un fin de vida. No hay registros de una muerte de Melquisedec. ¿Ya? Y la explicación de por qué no existe ese registro está en el Salmo 110, 4, en que dice que él va a ser sacerdote para siempre, por el orden de Melquisedec. Melquisedec es Cristo mismo. Y otro elemento que nos muestra que Melquisedec es Cristo mismo es que el rey Melquisedec le da pan y vino a Abraham. Y el pan y el vino es para nosotros la Santa Cena. Es la cena que instauró el Señor Jesucristo frente a sus apóstoles y desde ahí en adelante para participar de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Y este rey Melquisedec, este sacerdote, hace participar a Abraham del sacrificio de Cristo, dándole pan y vino, haciendo una imagen de lo que luego para nosotros es la Santa Cena, que representa y que nos recuerda y que nos hace participar del sacrificio de Cristo. Por tanto, eso muestra que el sacrificio de Cristo tiene valor tanto para todos aquellos que creyeron antes, incluyendo a Abraham, como para los que creen después de la venida de Cristo. Pero ya vamos a ir para allá, no nos adelantemos. Luego desde el versículo 4, en el mismo Hebreos 7, hasta el versículo 10 dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, en la ley, en el pueblo de Israel, existía la costumbre de que solamente eran sacerdotes los descendientes de Leví, ¿ya? En el pueblo de Israel, luego de Abraham, viene Isaac, luego de Isaac viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos salen las 12 tribus de Israel. Pero solamente la tribu de Leví, todos los descendientes de Leví, eran sacerdotes y profetas. Todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento y sacerdotes y sumos sacerdotes salían solamente desde la familia de Leví, partiendo desde Aarón en adelante. Y existía por ley en que todo el resto de las tribus, todas las otras 12 tribus le daban diezmos a la tribu de Leví. Por eso dice que ellos eran todos hermanos, porque finalmente todos descendientes de Abraham daban por ley diezmo a la tribu de Leví. Pero lo que hace Abraham es darle el diezmo a alguien que no tenía su genealogía contada entre el pueblo de Israel. Y también dice que hay testimonio de que vive. ¿Por qué dice que hay testimonio de que vive?
Porque el Salmo 110:4 dice que él era sacerdote para siempre. Por lo tanto, había un testimonio en la Biblia de que él era eterno, que Melquisedec es eterno. Por lo tanto, él va y da testimonio a este rey y sacerdote, declarando y reconociendo que este rey y sacerdote es mayor que él, porque Cristo es mayor que Abraham. Eso es lo que está tratando de explicar el autor de Hebreos, quien yo también creo firmemente que es Pablo. Y dice que, por decirlo así, Leví, que eran los sacerdotes de Israel, que todavía no nacían, estaban diezmando junto con Abraham a Melquisedec, reconociendo que el sacerdocio de Melquisedec, es decir, el sacerdocio de Cristo, es mayor que el sacerdocio de Leví. Y más encima Jesús no viene de la tribu de los levitas, sino que Jesús, cuando él nace, él viene tanto por madre y por padre de la tribu de Judá. Entonces, al establecer Jesucristo un nuevo sacerdocio, inhabilita el sacerdocio antiguo. Y al no ser parte de los levitas, establece algo totalmente nuevo, y que esta vez va a ser eterno, porque Jesucristo es eterno. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre este sacerdocio, el que de Melquisedec o de Cristo, y el sacerdocio de los levitas? En Hebreos 4, versículo 14, vamos a leer muchos hebreos, así que manténganse en ese libro. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, estos son los levitas, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces tenemos a los levitas, que eran hombres pecadores, que trataban de vivir bajo la ley, pero no era posible vivir en sus fuerzas bajo la ley, y eran pecadores. Entonces cada vez que ellos tenían que ir y ofrecer el sacrificio para perdón de los pecados del pueblo, primero tenían que ofrecer un sacrificio para perdón de sus propios pecados. Una vez que ellos eran limpiados y recibían el perdón de Dios, ellos podían entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Por lo tanto, este sacerdote que era pecador, era paciente para con los ignorantes y débiles. ¿Por qué? Porque al ser pecador uno dice, bueno, chuta, si a mí me cuesta, ¿qué queda para este débil e ignorante en lograr vivir bajo la ley? Entonces se podían compadecer y podían tener paciencia con el débil y el ignorante. Pero con el sacerdote que tenemos en Cristo, no recibimos simplemente compasión o paciencia, que dice, bueno, ya, yo los entiendo que les cueste. No, dice que con Él recibimos gracia y misericordia. Dice que alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro frente a la tentación. También la palabra dice, pues en cuanto Él mismo, Jesucristo, padeció
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, en Jesucristo no encontramos paciencia simplemente. Encontramos la gracia que nos da el poder de vencer la tentación. En los sacerdotes levitas encontraban la paciencia en que decían, ya, no importa, intentémoslo de nuevo. Pero en Jesucristo, en el sacerdocio de Cristo, encontramos el poder para vencer. Para que el Señor ya no me tenga que decir, ya no importa, inténtalo de nuevo, sino que yo pueda vencer y obtener la victoria frente a la tentación. Luego, si vamos en Hebreos 7, el versículo 22 al 25, encontramos otra diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Cristo. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. El de los levitas iban muriendo, iban haciendo otro y ponían a otro y ponían a otro, generación tras generación, durante muchos años, habiendo muchos sacerdotes que no podían permanecer para siempre porque morían. Pero en el caso de Cristo, en el caso de que Él murió y resucitó y Él es eterno y Él vive para siempre, nosotros tenemos un sacerdote que no cambia, que permanece para siempre, y no solamente Él permanece para siempre, sino que Él tiene poder para hacernos a nosotros eternos también y que permanezcamos para siempre junto con Él. El sacrificio que presentaban los levitas no le daban vida eterna a los israelitas. Todo israelita que creyó en Cristo y que estaba a la espera del Mesías recibió la vida eterna por causa de Cristo. Pero el sacrificio presentado por los sacerdotes levitas no daba vida eterna. Pero nosotros somos eternos por el sacerdote que es Cristo, por el sacrificio de Cristo. Porque Él es eterno. Nosotros podemos ser eternos. Luego en Hebreos 8, del versículo 6 al 13, dice, por tanto, mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el de los levitas, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios da por viejo al pacto que tenía con los sacerdotes de Leví y da su nuevo pacto. Y la diferencia de este nuevo pacto que es en Jesucristo es que nosotros somos transformados. Nuestro corazón y nuestra mente es transformada. La ley no tiene el poder de transformar a nadie.
El conocer los 10 mandamientos no te transforma. Lo que nos transforma es el poder del Espíritu Santo en Cristo. Eso es lo que trae transformación. Por lo tanto, este sacerdocio que tenemos en Cristo trae transformación y transforma nuestros corazones y nuestra mente. No trae una transformación simplemente externa en nuestras actitudes, sino que nuestra mente empieza a pensar de otra manera, empieza a ver las cosas de otra forma y nuestro corazón comienza a sentir distinto y la ley de Dios se empieza a grabar en nuestro corazón. Y podemos vivir y podemos obedecer a Dios porque nuestro corazón y nuestra mente desea obedecer al Señor. Esa es la gran promesa que hay en Cristo. Luego en Hebreos 9, versículo 24 al 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Los levitas, ya voy a seguir leyendo, los levitas entraban al templo o al tabernáculo, entrando al lugar santísimo, que era un lugar que habían hecho los hombres, pero era hecho bajo las indicaciones que Dios les dio. Dios les dio la medida, Dios les dio los materiales que debían usar, Dios les dijo cómo construir el tabernáculo, el lugar santísimo, el templo y todo lo que ellos usaban para ofrecer sus sacrificios. Sin embargo, este lugar era una imagen, una sombra de lo que hay en el cielo, del lugar santísimo, del trono de majestad de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 24. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano. Cristo no entró en este templo hecho por las manos de los hombres. Figura del verdadero, que era imagen, que era sombra del verdadero lugar, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo entró al lugar santísimo real, al que está en el cielo, delante del trono de Dios. No para ofrecerse muchas veces, como hacían los levitas, que año a año ofrecían el sacrificio, sino como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Si el sacrificio de Cristo hubiese tenido el mismo valor que hacían los levitas, Él habría tenido que venir desde el inicio del mundo, venir y morir, venir y morir, venir y morir, venir y morir. Pero Jesucristo, que es santo, Jesucristo, que es Dios mismo, necesitó venir una sola vez para perdonar a los de antes como a los que creyeron después de su venida. Por eso Abraham, en esa cena de pan y vino, Cristo lo hace partícipe de su sacrificio, porque su sacrificio es suficiente y tiene el poder suficiente para salvar a toda la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Porque Él es Dios mismo y Él entró al cielo, al trono de Dios, a ofrecer su sacrificio. Luego Hebreos 10.
Hebreos 10, del 1 al 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan a este culto limpios de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El sacrificio de Cristo es lo que quita el pecado de nosotros. Solamente el sacrificio de Cristo. El sacrificio que presentaban los levitas, lo único que hacía era recordarle al hombre que era pecador y que necesitaba de un Salvador. Era decirle al pueblo de Israel constantemente, año a año: necesitamos de un Salvador, porque cada año tenemos que venir y presentarnos y pedir perdón y ofrecer un sacrificio, porque en nuestras fuerzas no podemos ser santos. Eso era el objetivo de lo que hacían los levitas. Pero una vez que viene Cristo, Él quita el pecado de nosotros y nos santifica. Él tiene el poder para santificarnos. Él tiene el poder para transformarnos. Por eso dice: sacrificio y ofrendas no quisiste, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios no le agradaba año a año que le ofrecieran estos animales en sacrificio. Él no se agradaba de eso. Él no se le deleitaba en eso. Él quería la obediencia del hombre. Por eso Jesucristo viene a quitar esos sacrificios por medio de su propio sacrificio y viene a establecer la obediencia. Es por eso que nosotros hoy día no hacemos esos ritos. Como cristianos, como hijos de Dios, no hacemos esos ritos. No los necesitamos. Pero a cambio, nosotros ofrecemos al Señor nuestra obediencia. Por eso es que decía: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Pero he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Cristo quita los holocaustos, los sacrificios, las expiaciones para establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la obra del sacerdocio de Cristo. Entonces la pregunta es: ¿por qué seguimos viviendo como si viviéramos bajo el sacerdocio de Leví? ¿Por qué seguimos viviendo declarando que somos pecadores si el sacrificio de Cristo es suficiente para santificarnos? ¿Por qué seguimos viviendo lamentándonos que no podemos vencer la tentación si en Cristo obtenemos el oportuno socorro? ¿Por qué seguimos viviendo como si perteneciéramos a la ley, si pertenecemos al sacerdocio de Cristo, que nos libera, que nos santifica, que nos da vida eterna? ¿Por qué? Si no nos santificamos, si no podemos vencer la tentación, si no vivimos una vida eterna, si no vivimos en el reino de Dios, ¿cuál es la diferencia entre los israelitas y nosotros? ¿En qué nos diferenciamos? Si podemos pecar y pecar y pecar y pecar y nunca somos libres del pecado, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros? Entre los judíos que no creen en Cristo y nosotros. ¿Cuál es la diferencia?
¿Que no matamos animales? ¿Que sí comemos carne de cerdo? ¿Por qué seguimos viviendo como levitas? ¿Por qué vivimos como judíos cuando somos de Cristo? Ahora, lo más increíble de esto es que no solamente Jesucristo pertenece al orden de Melquisedec, sino que nosotros también. Más encima, vivimos como si fuéramos levitas y nosotros pertenecemos a la orden de Melquisedec. Muchas veces las iglesias, cuando piden que pasen los adoradores a tocar, dicen por favor que pasen los levitas. Qué grave error. Tendríamos que decir que pasen los melquidececitas o algo así. Porque nosotros no pertenecemos a la tribu de Leví, ni a la orden del sacerdocio de Leví. Nosotros pertenecemos a la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro 2:9, no lo busquen, lo voy a leer yo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. La característica de Melquisedec es que era un rey sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros somos real sacerdocio. Real, cuando dice real sacerdocio, no está hablando de que somos verdaderos. Está hablando de realeza. En inglés de royalty. En inglés se nota más la diferencia, por eso lo digo en inglés. No es que me crea gringa ni nada de eso. Está hablando de realeza. Nosotros somos reyes y sacerdotes igual que Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. No lo estoy diciendo yo. No es invención mía. En Mateo 11:11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista pertenece a la orden de Leví. Todos los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento y de los que son de antes de Cristo pertenecen a la orden de Leví, incluyendo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice Cristo que es mayor que Elías, que Isaías, que Jeremías, que Samuel. Todos ellos pertenecen a la orden de Leví. Si leen el nacimiento de Juan el Bautista, él pertenece a la tribu de Leví. Él es de la orden de Leví. Y dice que hasta el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque la orden de Melquisedec es mayor que la de los levitas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros es mayor que todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento. Todas esas historias que nos impresionan, que nos impactan, que nos confrontan, deberían ser nuestras historias porque nosotros somos mayores que ellos. Y deberíamos estar haciendo cosas mayores que ellos. Moisés abrió el Mar Rojo, nosotros deberíamos estar abriendo el Océano Pacífico. Porque nuestra orden está por sobre la de Moisés. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es la misma que acabo de describir de Cristo. Nosotros somos eternos, como Cristo es eterno. Tenemos esa vida eterna junto con Cristo y seremos sacerdotes eternos para siempre, para ministrar el corazón de Dios para siempre. Somos santificados. Así como Cristo, Él es santo y presentó su sacrificio siendo santo y no pecador, como eran los levitas. Nosotros somos santos y somos santificados por la sangre de Cristo.
podemos vencer la tentación. No solamente tenemos paciencia con aquellos que caen en tentación, sino que podemos vencer y podemos animar a otros y animar a otros, no se me ocurrió otra palabra, para vencer la tentación. Entramos al lugar celestial junto con Cristo. Hebreos 10:19, por favor, vuelvan a Hebreos. Pongan atención en esto, porque esto es muy importante, esto que voy a decir. El sacerdocio levita entraba solamente una vez al año. El sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros no tenemos que entrar solamente una vez al año. Podemos entrar al lugar santísimo con libertad por causa de Cristo. Pero noten algún detalle. El sumo sacerdote levita, entraba al lugar santísimo que estaba en el templo construido por manos de hombres. Jesucristo abrió el velo al lugar santísimo celestial, frente al trono de Dios. Nosotros no entramos a la presencia que entraban los sacerdotes levitas. Nosotros entramos al lugar santísimo en donde entró Cristo, en los lugares celestiales. El lugar en que nosotros tenemos acceso es mayor que incluso donde entraba el sumo sacerdote de los levitas. Nosotros tenemos libre acceso día tras día, el momento que queramos, en el lugar donde estemos, nosotros podemos entrar a los cielos delante del trono de Dios. Y la Biblia dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es invento mío. Eso está en Efesios 2, 5, 6. Nosotros entramos a los lugares celestiales, nosotros entramos a la presencia de Dios, pero no al lugar donde entraban los sacerdotes, no al lugar donde entraba Aarón, no al lugar donde entraba Moisés. Nosotros entramos a los lugares celestiales, a la presencia misma del trono de Dios. Yo pido al Señor que haya revelación de esto en sus corazones, porque esto es glorioso entenderlo así. En que cada vez que yo oro y entro en la presencia de Dios, estoy delante de su propio trono, en los lugares celestiales, y estoy sentada junto con Cristo a su diestra. Yo pido que haya revelación, para que cada día ustedes vayan a ese lugar. Para que cada día vayan a ese lugar. Vayamos a ese lugar. Y estemos delante del Señor entendiendo el beneficio que tenemos. El privilegio que tenemos como hijos de Dios. Finalmente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
Dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como sacerdotes, en una parte que leímos decía que todo sacerdote tiene que venir y tener algo que ofrecer al Señor. Por lo tanto, como sacerdotes nosotros seguimos ofreciendo sacrificios, pero nuestro sacrificio ya no es animales, ni holocaustos, ni expiaciones. No son animales sacrificados delante de Dios, sino que es nuestra obediencia. Ese es nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo vino a quitar lo primero, que son las expiaciones, los holocaustos y estos animales que se sacrificaban, para reemplazarlo por la vida viviendo en la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestro sacrificio que presentamos como sacerdotes delante de Dios es la obediencia, es el vivir en su voluntad. Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos míos, así como Pablo le decía a los romanos, yo también os ruego a ustedes que se presenten con sus cuerpos en sacrificio vivo, con un cuerpo santo, agradable delante de Dios, transformando sus mentes, transformando sus corazones por el poder del Espíritu Santo, conociendo la voluntad y viviendo en esa voluntad, agradándome de la voluntad de Dios, entendiendo y creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, teniendo una vida en ofrecimiento al Señor. El Señor ya no busca que nosotros entreguemos nuestros holocaustos a Él, pero sí busca que seamos sacrificios vivos, que vivamos en su voluntad, que vivamos en la obediencia a Él. Pónganse de pie. Cierran sus ojos porque vamos a orar. Señor Jesucristo, yo realmente espero haber hecho justicia a tu palabra, Señor. Haber podido realmente expresar quién eres tú y la herencia que tenemos en ti. Y Señor, lo que no expresé, lo que no logré explicar, lo que mis palabras no lograron ser suficiente, tú eres suficiente con el poder de tu Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, yo pido que te derrames ahora. Trae, Señor, tu reino a este lugar y déjanos entrar al lugar santísimo en este momento para traer revelación. Señor, no quiero haber tocado el intelecto de estas personas. No quiero haber tocado sus emociones. Yo anhelo haber tocado sus espíritus, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y trae libertad, Señor, porque en ti tenemos libertad. Jesucristo, en ti tenemos libertad. Somos libres del pecado, Señor. Somos transformados. Somos santificados. Ven y santifica, Señor. Ven y trae revelación, Señor, el valor y el poder de tu sacrificio, el amor que has derramado por medio de tu sacrificio. Aquellas personas que han venido por primera vez, Señor, muéstrate,
Muestra tu amor, Señor. Muestra el poder de tu obra, Señor. Señor, que haya un antes y un después de esta palabra, Señor. Y que podamos entender que estamos delante del Dios Altísimo, frente a tu trono, Señor, por el poder de tu sangre, Señor.